Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. Trabajaremos con lo que es el movimiento rotacional. Para ello vamos a iniciar con la siguiente definición. El movimiento rotacional se define por medio de una extensión de la segunda ley de Newton. Y esto se define como un movimiento alrededor de un punto fijo o un eje. Y esto establece que la suma algebraica de los momentos o pares alrededor de un punto fijo o eje fijo es igual al producto de la inercia por la aceleración angular alrededor del mismo eje. Es decir, recordando los conceptos de lo que es un movimiento angular o un par de fuerza, nosotros tenemos un punto que si a ese punto le aplicamos fuerzas tangenciales, misma magnitud, pero en dirección contraria, lo que nosotros vamos a tener, si ese punto está fijo, un movimiento rotacional. Ahora, pues esto nos dice que si lo asociamos con la segunda ley de Newton, vamos a tener que la suma de todos los pares de fuerza va a ser igual con lo que es el momento de inercia por la aceleración angular. En este caso vamos a estar definiendo a θ como la posición angular, que en mediciones vamos a estarla manejando como radianes, lo que es la velocidad angular, unidades de medición, radianes sobre segundo, y su aceleración. Nuevamente, radianes sobre segundo. Pero ahora vamos a ver a qué se refiere que la segunda ley de Newton para un movimiento rotacional está descrito desde este punto de vista. Vamos a tener aquí un punto. Este punto va a estar asociado a un elemento mecánico que nos va a estar generando un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, este ángulo θ, de esta forma, va a producir, bueno, si aplicamos una fuerza, se va a producir un movimiento. Ahora, basados en este concepto, si nosotros aquí tenemos el plano XY, y vamos a suponer que sobre este marco de referencia tenemos un vector unitario, recordando que un vector unitario es aquel que tiene magnitud 1, entonces vamos a tener una proyección sobre el eje X, que lo voy a determinar como P subíndice X, y una proyección sobre el eje Y. De igual forma la voy a denotar como P subíndice Y. Si nosotros sacamos estas proyecciones sobre el plano XY de este movimiento angular, vamos a tener entonces que la proyección en X debe ser la magnitud que tenemos aquí, pero recordando que es un vector unitario, entonces va a ser la unidad que multiplica a su proyección sobre el eje X, que sería el coseno del ángulo. La proyección en Y, del mismo modo, tenemos la magnitud, que es la unidad, y en este caso por la función seno del ángulo. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos determinar que nuestra posición sobre el plano XY, que lo voy a denotar como el punto en el plano XY, es equivalente a tener la posición en X, que sabemos que es el coseno de θ, y la posición en Y, seno de θ. Pero recordando también algunos conceptos que nos dio Newton, sabemos que la velocidad son las variaciones en el tiempo de la posición. También cabe recordar que la velocidad es la posición actual
menos la posición en un instante de tiempo anterior entre lo que es la variación del tiempo que se está midiendo actualmente menos el tiempo anterior, que desde la perspectiva de cálculo podemos definir que esas variaciones del tiempo son demasiado pequeñas y aplicar el concepto de la derivada, es decir, la velocidad angular, que también se determina como W, o en este caso la velocidad en el plano XY, es equivalente a tener la derivada temporal de nuestra posición en XY. Pero hay que tomar en cuenta algo, que nosotros tenemos aquí una variable dependiente del tiempo. Nuestra variable dependiente del tiempo es θ, ¿sí? Entonces θ es una variable que depende del tiempo. Y como la derivada sabemos que es un operador lineal, la derivada de un vector, una derivada ordinaria de este vector, va a ser equivalente a tener la derivada de cada uno de los elementos, es decir, la velocidad en XY debe ser equivalente a tener la derivada de este término. Pero la derivada del coseno es el menos seno, es decir, tendríamos menos seno del ángulo y por la regla de la cadena tendríamos por la derivada temporal del ángulo. Ahora, el siguiente elemento vamos a derivar la función seno respecto al tiempo, el seno de θ, y tendríamos que su derivada es el coseno de θ por la derivada temporal de θ, que sabemos que la derivada de la posición angular, donde aquí θ es la posición angular, nos va a arrojar una velocidad angular. Y tenemos esto. Ahora, nosotros queremos obtener una velocidad en magnitud. Por lo tanto, sabemos de los conceptos de álgebra lineal o de vectores prácticamente, que la magnitud de un vector es el cuadrado de cada uno de los elementos y luego lo vamos a sumar. Es decir, vamos a tener el seno cuadrado de θ que multiplica la derivada temporal al cuadrado de θ, ¿sí? Más el coseno cuadrado de θ que multiplica a la derivada temporal de θ al cuadrado. Es decir, ahí podemos factorizar la derivada temporal de θ al cuadrado. Le pongo aquí sus paréntesis de que está el cuadrado, pero es una magnitud, por lo tanto debe ser raíz cuadrada. Una vez que tenemos eso, sabemos que el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ es una identidad trigonométrica. Es decir, la velocidad es igual a la derivada. Ahora, a partir de este momento, voy a decir que θ punto es la derivada temporal de θ. Y θ dos puntos sería la segunda derivada temporal respecto de θ. Por lo tanto, de lo anterior tendríamos que v es θ punto al cuadrado raíz. Y tenemos nuestra velocidad en magnitud. Y la voy a llamar una v de este estilo.
una v minúscula. La otra velocidad, como era un vector, la tenía como una v mayúscula. Ahora, yo quiero tener esto, entonces reducimos aquí y vamos a tener prácticamente teta punto. ¿Sí? Aquí podemos observar que el momento de inercia que tenemos asociado a esto es la unidad. ¿Sí? Pero para ciertos elementos no vamos a tener ese caso. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un péndulo? Ahí teníamos un movimiento solamente de una partícula. Pero ahora si yo tengo un péndulo de longitud L y que se está desplazando angularmente un ángulo θ, es decir, tenemos un movimiento rotacional, y recordando el concepto de medición, hace un momento se me pasó comentarlo, pero hay que recordar que todos los ángulos se pueden medir, o más bien se deben medir, en sentido antihorario, ¿sí? Entonces esto es un péndulo de masa m. Lo primero que quiero saber es, pues, si la masa está concentrada en este punto, ¿cuál es la velocidad angular que puede tener el mismo objeto? Desde el punto de vista que estábamos trabajando hace un momento, la posición, que para emitir un poco de notación, que es la posición en XY, solamente la voy a denotar como P. Y yo sé que este vector de posición contiene la posición en X, que la voy a llamar una P subíndice X, y una posición en Y. Nuevamente hacemos las proyecciones sobre nuestro plano. Aquí tenemos el plano X y acá tenemos el eje Y. Una vez que tenemos esto, la proyección de este punto sobre el plano X, que nos va a dar Px, va a ser la magnitud, que es L, por el coseno del ángulo. En Y, algo similar. Con esto tenemos nuestras posiciones sobre el plano XY. Las velocidades sobre el plano XY. Sabemos nuevamente que la velocidad está asociada a la derivada y vamos a sacar la derivada de cada uno de los elementos. Por lo tanto, para el primer elemento vamos a tener que L es constante, va a ser entonces menos L por el seno del ángulo por la derivada del ángulo, pero hace rato, como les mencioné, la derivada ahora la voy a manejar como teta punto, y esto es básicamente la aplicación de la regla de la cadena. En el segundo elemento, la derivada de esto que tenemos aquí, si L es constante y θ es un ángulo que varía respecto al tiempo, vamos a tener L coseno del ángulo y por la regla de la cadena por la derivada de ese ángulo. Y listo. Ahora, sabemos que queremos una velocidad de magnitud. La velocidad de magnitud, como les había mencionado hace un momento, va a ser una v minúscula. En este caso va a ser el primer elemento de nuestra velocidad al cuadrado más el segundo elemento de la velocidad al cuadrado, es decir, y luego raíz. Vamos a tener el seno cuadrado de θ por θ punto al cuadrado más el coseno cuadrado de θ por θ punto al cuadrado. Y todo esto raíz. Factorizamos términos en común y aquí un término en común es θ punto al cuadrado y tendríamos θ punto al cuadrado y me falta la L al cuadrado para cada uno de los elementos porque hay que recordar
que nuestra velocidad en x es menos L seno de teta por teta punto, y la velocidad en y es L coseno de teta por teta punto. Entonces me hacía falta la longitud del péndulo en cada uno de los términos. Entonces, términos en común es L cuadrada y teta cuadrada, que multiplica al seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Sabemos que esto es una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica asociada es la unidad. Por lo tanto, todo esto se hace 1. Y por lo tanto, vamos a tener que L cuadrada por teta punto al cuadrado raíz cuadrada va a ser L por teta punto. ¿Sí? Y aquí ya tenemos una velocidad, pero es una velocidad angular. Y lo vamos a estar asociando con omega. ¿Sí? Esta velocidad ahora la podemos derivar. ¿Para qué? Para asociarla con el concepto de Newton. Y la derivada temporal de esto, que sería omega punto, va a ser igual con L es constante, ¿sí? Y la derivada de teta punto va a ser teta 2 puntos. Y listo. Tenemos aquí una velocidad angular de un péndulo de longitud L. Pero Newton nos dice que la masa por la aceleración va a ser igual a la suma de todas las fuerzas, pero desde el punto de vista de un movimiento rotacional, Newton nos va a establecer que la suma algebraica de los momentos o pares alrededor de un eje fijo son igual al producto de la inercia por la aceleración angular del punto en el eje, ¿sí? Es decir, aquí solamente me hace falta asociar, como yo ya tengo una masa y una aceleración, tendría m, que es la masa del péndulo, por la aceleración que tendríamos L por teta, 2 puntos, igual con la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Y en este caso, m por L sería la inercia del sistema, que prácticamente estaría en newtons. Ahora, una vez que ya tenemos este concepto, podemos pasar al siguiente concepto. Nosotros tenemos ya asociado lo que es una inercia, ¿sí? En este caso, J lo vamos a conocer como la inercia. Vamos a determinar a teta 2 puntos o alfa como la aceleración angular. Las otras variables que se usan generalmente para describir el movimiento de rotación es un par de fuerza, ¿sí? Un par de fuerza lo podemos denotar como una T, y recordando que nosotros para generar un par de fuerza es una fuerza que tenemos en un sentido, que se le aplica sobre un punto de forma tangencial, y al mismo punto, si se le aplica una fuerza de la misma magnitud que la primera, pero sentido contrario, igual tangencial, vamos a generar un par de fuerza. Y se llama par de fuerza porque tenemos dos fuerzas, misma magnitud, sentido contrario. ¿Sí? Entonces, los pares de fuerza los podemos determinar como una T que puede depender del tiempo, porque va a depender de la magnitud en cada instante de tiempo, cómo vamos a estar viendo los pares de fuerza, o también generalmente se le conoce como la letra griega tau, o tau de t. La velocidad angular también la podemos denotar como omega, y el desplazamiento angular como teta. Los elementos que involucran el movimiento de rotación para un sistema van a estar descritos de formas distintas. El primero que vamos a trabajar va a ser inercia.
Y la inercia J se considera a la propiedad de un elemento de almacenar energía cinética del movimiento de rotación. Y la inercia de un elemento dado depende de la composición geométrica alrededor del eje de rotación y de su densidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un disco circular o un eje alrededor de su eje geométrico, va a estar determinado la inercia de esta forma, ¿sí? Donde m va a ser la masa y r va a ser el radio de esa circunferencia. Y cuando un par es aplicado a un cuerpo con inercia J, así como se puede representar en esta figura, tenemos aquí un eje al cual estamos aplicando un par, pero el eje también tiene una inercia y al momento de aplicarle un par vamos a generar una posición angular y esta asociada va a tener una velocidad angular. Por lo tanto, la ecuación que va a describir el movimiento angular asociado a esta inercia va a estar descrito como el par de fuerza, que son las fuerzas externas, ¿sí? Recordando el concepto de Newton, va a ser la suma de todas las fuerzas. En este caso vamos a tener la fuerza externa, que la vamos a conocer como el par, que va a ser igual a la inercia que multiplica a la aceleración, ¿sí? Pero la aceleración es la derivada de la velocidad. Es decir, vamos a tener algo de este estilo. Aquí solamente cabe remarcar algo. Cuando yo ocupo esta notación, está asociada a Newton. Si yo ocupo la derivada, en este caso que es una derivada de segundo orden, en este estilo, es una notación asociada a Leibniz. Pero vamos a estar trabajando con ambas notaciones, ¿sí? Y cuando trabajemos con una notación tenemos que seguir con la misma notación. Ahora, las unidades de medición. Pues vamos a tener teta, que es un desplazamiento, omega, que es una velocidad angular, y teta dos puntos, una aceleración angular. La inercia va a estar en kilogramo metro al cuadrado. El par de fuerza, o también conocido como par de torsión, en el Sistema Internacional de Mediciones va a estar en newtons metro. Y el desplazamiento angular, no importa si estamos trabajando en el sistema internacional o el sistema inglés, va a estar en radianes. Ahora, otro de los elementos asociados a lo que es el movimiento rotacional es el resorte torsional. Y este elemento, como el resorte lineal para el movimiento de traslación, la constante de resorte torsional K, que tenemos aquí, está definida por un par de unidades de desplazamiento angular y puede representar la compilancia de una varilla o un eje que está sujeto a un par aplicado. Y esto lo podemos ver asociado a esta figura. Ahora, el par asociado que vamos a tener sobre lo que es un resorte torsional va a ser equivalente a tener la constante del resorte torsional, que va a ser K, que multiplica al desplazamiento angular, en este caso teta. Las unidades de medición de la constante del resorte son newtons metro sobre radian. Ahora, hay que precisar algo. Dentro de las unidades de medición, nosotros tenemos un desplazamiento angular que está trabajando en radianes,
¿sí? Como en este caso. Teta va a estar en radianes. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un sistema en grados? Pues vamos a tener una conversión x radianes o prácticamente bajo el supuesto que un radián equivale a 180 sobre pi. Y esto va a ser equivalente a 57.3 grados. ¿Sí? Entonces, x radianes va a ser x por 180 sobre pi, que va a ser 57.3 por x grados. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando con el concepto de velocidad angular, la velocidad angular generalmente se trabaja con revoluciones por minuto, ¿sí? Pero si nosotros estamos trabajando en el sistema de medición internacional, pues una revolución por minuto o un RPM es equivalente a tener 2pi sobre 60, donde 60 estamos trabajando las unidades de tiempo, que esto va a ser equivalente a tener 0.1047 radianes sobre segundo. Por lo tanto, x revoluciones por minuto va a ser 2pi sobre 60 por x, o equivalente a tener x por 0.1047 radianes sobre segundo. Ahora, por otro lado, el par de fuerza. Generalmente un par de fuerza está en 1 gramo por centímetro, y en el sistema inglés su equivalencia va a ser de 0.0139 onzas por pulgada. Y la inercia. La inercia va a estar en gramos centímetro, o en el sistema inglés lo vamos a tener como 1.417 por 10 a la menos 15, a la menos 5, perdón, onzas pulgada por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y estas son las unidades que vamos a estar trabajando. Ahora, si nosotros tenemos otro tipo de elemento que se me estaba pasando comentarles, ya tenemos lo que es el resorte torsional, ¿sí? Pero también hay amortiguamientos torsionales. Estos fenómenos son asociados a las fricciones. Y los tres tipos de fricciones descritos para el movimiento de traslación se pueden manejar para el movimiento de rotación. De este modo, nosotros podemos ocupar las ecuaciones de fricción para sistemas de traslación por su contraparte en movimiento rotacional, es decir, la fricción viscosa, F sub índice V. Esto va a estar también asociado a un par de fuerza. Entonces, aunque aquí esta F puede aparecer que es una fuerza, en realidad es un par de fuerza viscosa. Y al igual que en sistemas traslacionales, en este caso vamos a tener una constante de fricción viscosa o un coeficiente por lo que es
el desplazamiento, o la derivada de la posición, que sería θ punto. La fricción estática, F subíndice S, que en sistemas rotacionales lo vamos a tener como un par de fuerza estático, que va a ser más menos esta fricción en magnitud cuando θ es igual con 0. ¿Sí? Y por último, la fricción de Coulomb, F subíndice C. Y esto va a ser equivalente a un par de fuerza C, que vamos a tener el coeficiente de fricción de Coulomb, que lo voy a tomar como una C, que multiplica a la función signo de la velocidad angular. Ahora, hay que recordar quién es la función signo. Si yo tengo x y quiero graficar la función signo, para todos los valores de x positivos, la función signo va a tomar el valor de 1. Y para todos los valores negativos, la función signo va a tener el valor de menos 1. Y en 0 no vamos a saber qué valor va a tener, pero sabemos que está entre el conjunto de menos 1 a 1. Es decir, la función signo de x es igual con 1 para x mayor que 0. Con menos 1, si x es menor que 0 y vale o tiene un valor de menos 1 a 1 para x igual con 0. Esta es la definición de la función signo. Ahora sí, continuando. La conversión entre movimientos traslacionales de rotación. En sistemas dinámicos, a menudo es necesario convertir movimientos de rotación en movimientos de traslación y viceversa. Por ejemplo, una carga se puede controlar o se puede modelar desde el punto de vista del movimiento a lo largo de una línea recta mediante un motor giratorio junto a un tornillo sin fin, como se puede mostrar en esta figura. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un motor, que este motor va a estar generando un par de fuerza, y asociado a ese par de fuerza vamos a tener un movimiento rotacional. Si nosotros tenemos un tornillo sin fin y este está acoplado un elemento mecánico, que en este caso lo voy a llamar como W, entonces este puede crear un desplazamiento dependiendo del movimiento angular, ¿sí? Y podemos desplazarnos a la izquierda o a la derecha. Y esta situación es algo similar en la que una cremallera y un piñón se embalan por la conexión mecánica. Otro sistema familiar es el movimiento de una masa a través de una polea mediante un motor giratorio. Y los sistemas que se muestran aquí pueden ser representados mediante lo que es su equivalencia, que es directamente conectada a un motor, y la inercia asociada es descrita de esta forma, donde omega va a ser el peso de la masa, L va a ser la longitud del tornillo y G va a ser la aceleración de gravedad.
Para el caso de que tengamos un sistema de movimiento rotacional de una banda con una polea, que es algo similar, es decir, nosotros aquí tenemos un elemento, tenemos nuestra polea donde tenemos nuestra masa y tenemos aquí el otro lado de la polea. Voy a suponer que los radios ahorita son iguales, aunque el dibujo no lo parezca. Entonces aquí tenemos poleas de radio R. Entonces nosotros vamos a tener algo similar a esto de aquí. Sin embargo, aquí vamos a tener el radio R para determinar los movimientos de la polea. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos un tren de engranes? Pues un tren de engranes, una palanca o una banda sobre una polea son dispositivos mecánicos que transmiten energía desde una parte del sistema a otro en una forma que tal vez se alteran o más bien que se alternan por fuerzas. En este caso, si son movimientos rotacionales va a ser por par y su velocidad y desplazamiento. Estos dispositivos también pueden verse como dispositivos de acoplamiento empleados para lograr la máxima transferencia de potencia. Aquí en esta figura se muestran lo que son dos engranes acoplados. Estos engranes pueden tener lo que es una inercia y fricción de los engranes, como ya se había comentado hace un momento, que vamos a tener distintos tipos de fricción. En este caso, las relaciones entre los pares que se van a ejercer T1 y T2, o Tau1 y Tau2, y los desplazamientos angulares asociados a cada uno de los pares, es decir, para T1 vamos a tener θ1 y para el par 2 θ2, y los números de dientes que van a tener cada uno de los engranes, es decir, vamos a determinar n mayúscula subíndice 1 como el número de dientes del primer engrane y n mayúscula subíndice 2 como el número de dientes que tenga el segundo engrane, y se van a tener los siguientes hechos. Primer hecho: el número de dientes sobre la superficie de los engranes es proporcional a los radios R1 y R2 de los engranes, es decir, R por n subíndice 2 va a ser equivalente a R2 por N1. Siguiente supuesto: la distancia sobre la superficie que viaja cada engrane en la misma, es decir, si tenemos que aunque los engranes sean distintos, pues la distancia que se van a estar moviendo va a ser prácticamente la misma. Por lo tanto, eso nos va a definir que θ1 por R1, el radio 1, va a ser equivalente a tener θ2 por el radio 2. Siguiente supuesto: el trabajo realizado por un engrane será igual al realizado por el otro engrane, ya que se supone que hay la misma pérdida de energía. Por lo tanto, el torque aplicado al engrane 1 por su desplazamiento angular va a ser equivalente al torque aplicado en el engrane 2 por su posición angular. Ahora, si las velocidades angulares de los dos engranes determinadas como omega 1 y omega 2 son consideradas, entonces vamos a tener la siguiente relación de proporción. Es decir, que el par
de fuerza ejercido sobre el engrane 1 entre el par de fuerza ejercido sobre el engrane 2 va a ser equivalente al desplazamiento angular θ1 entre θ2, que va a ser equivalente a tener al número de engranes del el número, ¿sí?, de dientes que tiene el primer engrane entre el número de dientes del segundo engrane, que va a ser equivalente a la velocidad angular del primer engrane entre la velocidad angular del segundo engrane, y equivalente al radio del primer engrane entre el radio del segundo engrane. Ahora bien, en la práctica, los engranes tienen inercia y fricción entre cada uno de los dientes de los engranes que están acoplados, que a menudo no se puede despreciar. Y una representación equivalente de un tren de engranes con fricción viscosa, fricción de Coulomb y la inercia va a ser considerado como un parámetro de coeficiente, como se puede ver en esta figura. Es decir, vamos a tener aquí un coeficiente de fricción para cada uno de los engranes. Fricción viscosa y fricción de Coulomb, que va a generar lo que es un amortiguamiento. ¿Qué quiere decir? Que para el engrane T2, o para la ecuación de par del segundo engrane, denominada como T2, que sería esta ecuación, o de este sistema más bien, nosotros tenemos un momento de inercia, más bien una inercia que multiplica a la aceleración angular, y como fuerzas disipativas tenemos la fricción viscosa, que va a ser B2, que es el coeficiente de fricción viscosa, por la derivada del desplazamiento 2, que es θ2 punto, o la derivada de θ2, más lo que es la fricción de Coulomb, que en este caso su coeficiente de fricción va a ser Fc2, entre la función signo de la velocidad angular, de esta forma. Ahora bien, la ecuación del par del lado del engrane 1 nos va a asociar las fricciones, como se puede observar, de esto, pero como ese engrane 1 está acoplado con el engrane 2, entonces ya vamos a tener una relación que involucre ambas dinámicas. El engrane 1. Primero, si nosotros lo modelamos de forma independiente, sería igual que el engrane 2, generando estas acciones. Pero esto solamente estamos hablando del par, ¿sí? Del par T. Pero ahora vamos a asociarlo con el par de fuerza del engrane 1, ¿sí? El par de fuerza del engrane 1, este sí está asociado directamente con el engrane 2. Por lo tanto, la ecuación que describe al engrane 1 va a ser de las equivalencias que nosotros habíamos comentado, de estas de aquí. Podemos observar que aquí tenemos el engrane 1 y el engrane 1. O respecto al número de dientes, respecto a lo que es la posición angular y radios. En este caso, lo vamos a estar asociando con el número de dientes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el número de dientes si despejamos esas relaciones. El par 1 va a ser el número de dientes 1 entre el número de dientes 2 por el par 2. Por lo tanto, las ecuaciones dinámicas van a estar asociadas de esta forma, considerando que cada una de ellas tiene sus fricciones.
Por eso es de que se aparecen estos elementos, indicando que es posible reflejar la inercia, la fricción, la compilancia, el par, la velocidad y el desplazamiento angular desde un lado del tren de engranes hacia el otro. Y lo mismo puede suceder en sentido contrario. Ahora, las siguientes cantidades se obtienen cuando se refleja desde el engrane 2 hacia el engrane 1. La inercia va a ser el número de engranes 1 entre el número de engranes no son engranes, disculpen. El número de dientes del engrane 1 entre el número de dientes del engrane 2 al cuadrado por la inercia 2. Para el desplazamiento angular, algo similar. Vamos a tener el número de dientes del engrane 1 entre el número de dientes del engrane 2 por teta. Y esto de la relación que les comenté hace un momento, para los coeficientes de fricción, pues vamos a tener el número de dientes del engrane 1 entre el número de dientes del engrane 2 al cuadrado por el coeficiente de fricción viscosa, algo similar para la velocidad angular y de forma similar para los pares de fuerzas de Coulomb. Y se va a reflejar el acoplamiento desde el engrane 1 hacia el engrane 2 al intercambiar los subíndices, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos obtener las ecuaciones pertinentes. Y si el efecto de un resorte torsional está presente, la constante del resorte se multiplica con n1 entre n2 al cuadrado. Y al reflejarla desde el engrane 2 hacia el engrane 1, se va a obtener esta misma ecuación, ¿sí? Donde JE1 va a tener asociados las inercias de cada uno de los elementos. El coeficiente de fricción viscosa va a tener las fricciones de cada uno de los elementos, pero también va a estar asociado el número de dientes de cada engrane y de la misma forma el coeficiente de fricción de Coulomb. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo, donde tenemos un sistema que consta de un disco montado sobre un eje que está fijo por un extremo. El momento de inercia del disco alrededor del eje de rotación lo vamos a determinar como J. El canto del disco está aproximado a una superficie y el coeficiente de fricción viscosa entre las dos superficies es B, como se muestra aquí. La inercia del eje es despreciable en este caso. Y para la constante del resorte torsional la vamos a determinar como K. Se supone que se aplica un par al disco. Este par lo vamos a estar determinando como T mayúscula. Entonces la ecuación del par o momento alrededor del eje se escribe a partir del diagrama de cuerpo de cuerpo libre de este mismo sistema, donde vamos a tener el disco y en él tenemos la inercia por la aceleración, tenemos también una fuerza de fricción tenemos la fuerza del resorte y tenemos aquí la fuerza aplicada. Entonces a la fuerza aplicada se le está oponiendo lo que es la fuerza del resorte, también se le opone lo que es la fuerza debida
a la fricción viscosa y también vamos a tener la fuerza debida a la inercia. Una vez que tenemos esto, por la segunda ley de Newton asociada a movimiento rotacional, vamos a tener que el par de fuerza va a ser igual a J por la segunda derivada de la posición angular, más B por la derivada temporal de la posición angular, más K por la posición angular. Y listo. Este es el modelo o la ecuación matemática que describe el comportamiento de este sistema de rotación. Siguiente sistema, como ejemplo. Tenemos un motor acoplado a una carga inercial. Y el objetivo es obtener las ecuaciones de movimiento para el par acoplado a una carga inercial a través de un eje que consta de una constante de resorte K. Nuevamente, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos nuestro motor, donde nuestro motor va a generar un par de fuerza. Tenemos aquí nuestra carga. Tenemos también nuestro resorte torsional. Y una vez asociado estos elementos, pues sabemos que vamos a tener también lo que es fricción viscosa, donde en este caso T va a ser el par del motor, B, M, que tenemos aquí, va a ser un coeficiente de fricción viscosa debida al motor. Vamos a tener K como la constante del resorte del eje. Vamos a tener esta teta L como un desplazamiento de la carga. Y vamos a tener entonces omega L, que va a ser la velocidad de la carga. Vamos a tener Jm, que va a ser la inercia del motor. Vamos a tener Jl, que va a ser la inercia de la carga. Vamos a tener teta m, que va a ser el desplazamiento del motor. Y omega o Wm como la velocidad del motor. Una vez considerando estos elementos, sabemos que la derivada de segundo orden teta m por su inercia Jm va a ser igual a la oposición de fuerzas, es decir, en este caso, como tenemos una fricción viscosa, entonces vamos a tener Bm por teta m punto. Acá es aceleración, entonces tengo teta m dos puntos menos k, pero k aquí tenemos este desplazamiento menos este desplazamiento. Entonces lo que vamos a tener es la constante del resorte rotacional que multiplica el desplazamiento teta m menos el desplazamiento teta l, más lo que es el par aplicado del motor, ¿sí? Adicionalmente, vamos a tener JL para las dinámicas asociadas a la carga, que multiplica a su aceleración angular, que en este caso es teta L dos puntos, o la segunda derivada de teta L, igual
a las fuerzas que se ejercen aquí solamente va a ser debida a lo que es el resorte rotacional, que va a ser en este caso K, que multiplica a teta M menos teta L. De esta forma. Y estas son las ecuaciones que describen el comportamiento de este sistema. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Agradezco mucho su atención y en la siguiente clase estaremos trabajando con otro tipo de sistemas. Hasta luego.